Hola Carrasco, y hoy vamos a ver el tema de magnetismo. Bueno, para empezar, ¿qué es el magnetismo? Es un fenómeno que se da entre dos cuerpos cuando tienen fuerzas de atracción o repulsión. Estos regularmente nosotros los relacionamos con imanes, pero en sí todos los cuerpos lo tienen, solamente que en unos es más fuerte y es más perceptible. Bueno, se pueden dar cuenta. ¿Esto cuando surgió? Surgió en la antigua Grecia, cuando ellos analizaron ciertos materiales, se dieron cuenta que había fuerzas de atracción o repulsión. En la mayoría, los que analizaron eran minerales que estaban compuestos de óxido de hierro. Y aquí, y ellos se dieron cuenta que hay materiales en los que se alejaban más, se odian, y hay otros donde quieren estar más cerca. Entonces eso es el magnetismo. Estos materiales, los que les mencioné, que se pueden atraer o repeler, se les llama magnetos permanentes. Y los magnetos permanentes son aquellos que mantienen su magnetismo a pesar de no encontrarse, a pesar de no tener un campo magnético. En cambio, los magnetos no permanentes son aquellos que necesitan un campo magnético para mantener ese magnetismo. Este magnetismo también se puede ver alterado y puede ser modificado por altas temperaturas o golpes. O si nosotros pensamos que cortamos un imán, este automáticamente nos va a quedar como la parte positiva y la parte negativa. No es así, vamos a tener si nosotros lo cortamos, automáticamente estos se van a volver, si en lugar de tener la parte positiva y la parte negativa, se van a volver dos imanes y cada uno va a tener su parte positiva y negativa respectivamente. Y bueno, ¿qué usos tiene el magnetismo? Lo podemos encontrar en una brújula en la que se ocupa una vara de hierro y se le coloca un imán. El imán va a magnetizar el hierro, entonces así una parte va a apuntar hacia el polo magnético norte y otra hacia el polo magnético sur. Bueno, la fuerza que va a ser de atracción o repulsión se le llama fuerza electromagnética, y esta se puede representar como en esta cosita. Aquí tenemos nuestro imán y hacia aquí van a salir nuestras fuerzas. Entonces, si se dan cuenta, vamos a decir que la parte azul es la parte negativa. La parte negativa siempre va a estar apuntando hacia un mismo lado, mientras la parte positiva hacia el otro. No importa cómo estén colocadas, siempre van a apuntar hacia ese lado. Bueno, en sí, la fuerza no tiene un punto ni un fin, sino que va a estar en círculos. Entonces, por eso no tenemos como un espacio donde inicie o donde termine. Ahora, anteriormente les mencioné del campo magnético. El campo magnético se define como la fuerza ejercida por un campo sobre una partícula cargada que va a tener una velocidad. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, el campo es el que nos va a decir cómo va a estar. Relacionándonos a la fuerza siempre se va a ver así. Y el campo va a ser el que le va a decir como muévete, le va a permitir ese movimiento. Ahora, esa fuerza que mencioné se llama fuerza electromagnética y va a estar dada por lo siguiente. Como recuerdan, el campo tenía que ver con la fuerza y la carga por su velocidad. Entonces, si nosotros queremos calcular el vector de la fuerza, va a ser carga cargada, la carga de la carga por nuestro vector velocidad, punto cruz, por nuestro vector de campo magnético. Ahora, ¿esta cómo la podemos ver representada? Aquí es cuando entra ya la regla de la mano derecha y podemos ver lo que pasa en este diagramita. Aquí tenemos nuestra mano. Entonces, si se dan cuenta, el vector velocidad apunta hacia un lado, nuestro vector campo magnético va a apuntar hacia el otro y nuestro vector de fuerza magnética va a apuntar hacia otro. Se supone que cuando te dan dos, dependiendo de los que te den, por ejemplo, si te dan estos dos, entonces el último el dedito que no tiene posición, ese es donde se va a estar dirigiendo. Así nos podemos dar cuenta. Igual, estas fuerzas deben de ser perpendiculares. ¿Esto qué quiere decir? Para empezar, si nosotros nos vemos, aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Ese es como un caso ideal. Pero a estos se refiere que son perpendiculares, ya que ninguna de las fuerzas debe de estar como sobrepuesta en el mismo vector, como en el mismo ángulo. Entonces, por eso se aplica la regla de la mano derecha. Bueno, como les mencioné, esta es la fórmula para calcular la fuerza magnética, pero en caso de que nosotros solamente queramos calcular magnitud, se ocupa una diferente, que es igual, la fuerza es igual a la magnitud de la carga por la velocidad que va a tener nuestra carga por nuestro vector, por nuestro seno de ángulo. Y este ángulo va a ser el ángulo que se va a encontrar en esta parte, el ángulo que hay entre la fuerza y nuestra velocidad.
Ahora, como les mencioné, el caso ideal es que se encuentre en 90 grados. Entonces, cuando nosotros queremos maximizar esa fuerza, es cuando se encuentra en 90 grados y es cuando seno de 90 es igual a 1. Entonces, si nosotros queremos saber eso, nuestra fórmula va a ser nuestra fuerza magnética va a ser igual a nuestra carga por nuestra velocidad por nuestro campo. Ahora, he estado hablando mucho del campo, pero en sí, ¿cuáles son las unidades del campo? Para eso vamos a hacer un análisis dimensional. Tomando nuestra formulita principal, sabemos que nuestra fuerza de campo va a ser igual a nuestra carga por nuestra velocidad por nuestro campo. Aquí no vamos a contar seno porque seno es adimensional. Entonces queremos saber cuáles van a ser las unidades de nuestro campo. Entonces de aquí despejamos campo y tenemos que campo va a ser igual a nuestra fuerza sobre nuestra carga sobre la velocidad. La fuerza siempre va a estar dada en newtons, la carga son coulombs y la velocidad es metros sobre segundo, que como está dividiendo se va a pasar como al lado contrario. Si recordamos aquí, la corriente es igual a coulombs, carga sobre segundo. Entonces aquí vamos a tener newtons igual a ampere metro. Entonces cuando nosotros tenemos esto, significa que las unidades va a estar dada en teslas. Esas son las unidades del campo, pero también nos la pueden dar de otra forma, como Gauss. Entonces, pero la relación de Gauss y teslas es que por cada Gauss que te den va a ser 1 por 10 a la menos 4 teslas. Bueno, cuando nosotras vemos las partículas que se mueven por una fuerza magnética, en una cámara de burbujas vemos esto. Entonces, si nos damos cuenta, este movimiento, es muy parecido a la aceleración, al movimiento circular. Entonces, si recordamos, el movimiento circular tiene dos aceleraciones, la tangencial y la centrípeta. La centrípeta es la que hace que mantengan el circulito y la tangencial es qué tan rápido o qué tan lento van a ir disminuyendo su velocidad. Entonces, como mencionamos que la fuerza se va a comportar de la misma manera que una aceleración centrípeta, fuerza centrípeta va a ser igual a nuestra fuerza. Entonces de aquí podemos hacer un análisis. Sabemos que la fuerza centrípeta está dada por masa por velocidad al cuadrado sobre radio. Y nuestra fuerza magnética estaba dada por nuestra velocidad, por nuestro campo, sobre por nuestra carga. Entonces aquí estamos diciendo que es lo mismo, igualamos ambas y vamos a tener velocidad por campo es igual a nuestra carga. Entonces de aquí despejamos y obtendremos que radio va a ser igual a masa por velocidad sobre carga por nuestro campo. Esto se hace para saber cuando queremos saber el radio que va a tener nuestra partícula, como el radio de nuestra partícula moviéndose. Ahora, ¿por qué en la cámara de burbujas se ve esto? Esto se debe, ellos lo relacionan ya que en la cámara de burbujas no está el vacío, hay diferentes partículas. Entonces, al momento de que choca con las partículas, va perdiendo aceleración tangencial, entonces por eso se va haciendo como cada vez más chiquita. Ahora, si nosotros queremos hacer como un análisis respecto a los ciclotrones o cuando se analizan las partículas en esta cámara, también podemos relacionar nuestra fuerza con demás movimientos circulares. Por ejemplo, de aquí nosotros podemos calcular la frecuencia, que sabemos que la frecuencia es 1 sobre periodo, y el periodo va a estar dado por nuestro campo y por nuestra carga. Entonces va a ser igual a nuestra carga por nuestro campo sobre 2 pi metros, masa. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular nuestra aceleración angular, sabemos que va a ser 2pi por frecuencia. Entonces esto nos daría lo mismo que acá, pero solamente sin 2pi. Y esto es cuando queremos analizar como las partículas de acuerdo a un movimiento circular. Bueno, si tenemos un alambre conductor de corriente con un campo magnético constante, ya las cosas cambian. Ya vamos a tener una diferente fórmula.
Aquí se puede ver que tenemos nuestro cable conductor, aquí está nuestra corriente y Bueno, aquí se puede ver que tenemos nuestro cable conductor y por aquí va bajando la corriente. Y aquí, como les mencioné, hay una diferente fórmula. ¿Pero cómo se obtiene esta fórmula? Bueno, si recordamos de temas pasados, nuestra corriente está dada por nuestra carga sobre tiempo y nuestra velocidad de electrones está dada por nuestra distancia sobre tiempo. Entonces de aquí despejamos el tiempo y tenemos que va a ser la distancia sobre nuestra velocidad y de aquí nosotros vamos a despejar Q, bueno, nuestra carga. Y de nuestra carga esto tenemos de acá y de nuestra carga vamos a tener que es la corriente por el tiempo. Y cuando sustituimos esta relación, tenemos que la carga va a ser igual a nuestra corriente por el largo sobre nuestra velocidad. Ya obteniendo esto, lo vamos a sustituir en nuestra fórmula principal, que es esta, que es nuestra fuerza por esa es nuestra principal por la velocidad por nuestro campo. Aquí no vamos a tomar en cuenta seno de teta porque no tiene dimensiones y al final se lo vamos a agregar. Entonces esto lo vamos a sustituir acá y vamos a tener que nuestra corriente por nuestro largo sobre nuestra velocidad por el campo y por nuestra otra velocidad, que esta va a ser la misma que esta. Entonces aquí nuestras velocidades se despejan y pues de ahí donde obtenemos esto, que nuestra corriente por el largo por nuestro campo por el seno de teta, o sea el ángulo.